El 15 de octubre de 1978, Felipe Calvo, un hombre de 32 años desesperado por encontrar trabajo, aceptó un puesto como vigilante nocturno en el aislado Panteón de los Susurros, ubicado en las afueras de San Miguel de Allende, México. En su primera noche, fue advertido por el vigilante diurno, Juan Saldívar, sobre eventos inexplicables que ocurrían después de la medianoche. A medida que la oscuridad se profundizaba, Felipe se enfrentó a horrores inimaginables que desafiaron su cordura y pusieron su vida en peligro. Lo que comenzó como una simple vigilancia nocturna se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia, mientras oscuros secretos enterrados desde hacía mucho tiempo en el cementerio empezaban a despertar. El relato de Felipe, registrado en un diario encontrado meses después de su desaparición, revela una historia de terror que desafía la comprensión y deja más preguntas que respuestas. Era una fría noche del 15 de octubre de 1978 cuando llegué al Panteón de los Susurros, en las afueras de San Miguel de Allende, México. El viento silbaba entre las lápidas, llevando consigo el olor a tierra húmeda e incienso antiguo. Yo, Felipe Calvo, un hombre de 32 años recién desempleado y desesperado por cualquier trabajo, había aceptado el turno nocturno como vigilante del cementerio. Al acercarme a la pequeña caseta en la entrada, noté una figura solitaria esperándome. Era Juan Saldívar, el vigilante del turno diurno, un hombre de mediana edad con ojos cansados y cabello gris que parecía haberse encanecido antes de tiempo. «Tú debes ser Felipe», dijo Juan, extendiendo una mano callosa. «Bienvenido a tu nuevo hogar nocturno». Apreté su mano, sintiendo un frío que parecía venir de lo más profundo de sus huesos. «Gracias», respondí, intentando disimular mi nerviosismo. «Espero que sea un trabajo tranquilo». Juan soltó una risa seca que más bien pareció un suspiro. «¿Tranquilo? Bueno, eso depende de lo que consideres tranquilo, joven». Me guió dentro de la caseta, una estructura pequeña y claustrofóbica con paredes cubiertas de monitores de seguridad en blanco y negro. El olor a café recalentado y cigarrillos impregnaba el aire. «Escucha bien, Felipe», comenzó Juan, su tono volviéndose serio. «Este no es un cementerio común. Cosas extrañas suceden aquí después de la medianoche. Voces que llaman desde afuera, sombras que se mueven solas, visitantes que nunca dejan rastro. He visto a hombres más duros que tú volverse locos en este puesto». Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Es algún tipo de broma para el novato?» Juan me miró, sus ojos sin mostrar ningún rastro de humor. «¿Parezco estar bromeando, hijo? Mira, te daré un consejo, no salgas de la caseta después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas. Y si alguien toca la puerta, bueno, es mejor que finjas que no estás aquí». Antes de que pudiera hacer más preguntas, Juan tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. «Buena suerte, Felipe. La vas a necesitar». Y con eso, desapareció en la noche, dejándome solo con mis pensamientos y el zumbido bajo de los monitores. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Hacía rondas ocasionales por los monitores, observando el vasto mar de lápidas y estatuas que se extendía bajo la luz de la luna. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el ocasional ulular de una lechuza lejana. Cuando el reloj marcó las 11:30, sentí un cambio sutil en el aire. La temperatura pareció bajar unos grados, y una fina niebla comenzó a formarse entre las tumbas. Intenté convencerme de que era solo el resultado natural del aire frío de la noche encontrándose con el suelo más cálido, pero algo en mi interior me decía que había más en esa niebla que simple condensación. A medida que se acercaba la medianoche, mi ansiedad crecía. Las palabras de Juan resonaban en mi mente, mezclándose con el tic-tac incesante del reloj de pared. Me preguntaba si había cometido un error al aceptar este trabajo, pero la necesidad de pagar las cuentas superaba mi creciente incomodidad. Exactamente a la medianoche, las luces de la caseta parpadearon momentáneamente. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente para ponerme en alerta total. Miré nerviosamente los monitores, esperando ver algo fuera de lo común, pero todo parecía normal. Al menos, a primera vista. Fue entonces cuando noté un movimiento en la esquina de uno de los monitores.
Una figura oscura e indefinida parecía estar moviéndose entre las lápidas. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para intentar distinguir mejor lo que estaba viendo. La figura se detuvo de repente, como si hubiera notado que la estaban observando. Y entonces, para mi absoluto horror, se giró lentamente hacia la cámara. No pude distinguir ningún rostro, solo una sombra más oscura donde debería estar la cabeza. Un frío intenso recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que, de alguna manera, esa cosa me estaba mirando a través de la cámara. El monitor comenzó a emitir un ruido estático, la imagen se distorsionaba y temblaba. Por un breve momento, creí ver un rostro en la pantalla, no un rostro humano, sino algo tan antiguo y terrible que mi mente se negó a procesarlo. Entonces, con un chasquido agudo, el monitor se oscureció completamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Luché contra el impulso de salir corriendo de la caseta, recordando la advertencia de Juan. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Sentarme y esperar a que esa cosa viniera por mí? Fue entonces cuando lo oí. Un susurro, tan bajo que al principio pensé que era solo el viento. Pero a medida que se intensificaba, me di cuenta de que estaban llamando mi nombre. Felipe. Felipe Calvo. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era una voz antigua, cargada de malicia y hambre. Cubrí mis oídos, pero la voz continuaba, ahora dentro de mi cabeza. Sal afuera, Felipe. Únete a nosotros. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que el aislamiento y las historias de Juan me estaban afectando. Pero cuando abrí los ojos nuevamente, vi algo que heló mi sangre. Había una mano presionada contra la ventana de la caseta. Una mano pálida y huesuda, con dedos demasiado largos para ser humanos. Y detrás de ella, parcialmente oculta por la niebla, había un rostro. Un rostro que reconocí de inmediato, a pesar de ser imposible. Era el rostro de mi padre, muerto hacía más de una década. El shock de ver el rostro de mi padre me paralizó momentáneamente. Había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía solo 20 años, y la visión de él allí, afuera de la caseta, desafiaba toda lógica. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, con ojos opacos que parecían fijarse en mí. Hijo, su voz sonó, una horrible caricatura de la cálida voz que recordaba, ven conmigo. Hay tanto que necesito mostrarte. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras luchaba contra el impulso de abrir la puerta. Una parte de mí quería desesperadamente creer que realmente era mi padre, que de alguna manera había regresado. Pero otra parte, la parte que aún se aferraba a la cordura, sabía que lo que fuera que estaba afuera no era mi padre. No eres real, murmuré, más para mí mismo que para la aparición. No puedes ser real. El rostro de mi padre se contorsionó en una expresión de ira que nunca había visto en él en vida. Abre esta puerta ahora, Felipe. La voz ahora era un rugido gutural que hizo vibrar las ventanas de la caseta. Retrocedí, tropezando con mi silla y cayendo al suelo. El rostro en la ventana se disolvió en una masa de sombras que comenzó a infiltrarse por las grietas de la puerta y las ventanas. El aire se volvió helado, y pude ver mi aliento formando nubes de vapor frente a mí. Desesperado, busqué algo con lo que defenderme. Mis ojos se posaron en un extintor de incendios en la esquina de la sala. No era mucho, pero era mejor que nada. Lo agarré con manos temblorosas, manteniéndolo entre mí y la puerta como si fuera un escudo. Las sombras continuaron acumulándose, formando una masa informe que palpitaba como si estuviera viva. Desde dentro de ella, escuché voces, no solo la de mi padre, sino decenas, tal vez cientos de voces diferentes, todas llamando mi nombre, todas suplicando que me uniera a ellas. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear las voces, intentando convencerme de que nada de esto era real. Cuando los abrí de nuevo, vi que los monitores que aún funcionaban mostraban escenas imposibles. En un monitor, vi a una mujer vestida con ropa del siglo XIX caminando entre las lápidas, su cuerpo semitransparente brillando bajo la luz de la luna. En otro, niños pálidos jugaban a las atrapadas, sus risas resonando de manera antinatural por los altavoces.
Y en un tercer monitor, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Era Juan, el vigilante del turno diurno, tambaleándose entre las tumbas. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de puro terror, y parecía estar gritando, aunque ningún sonido salía de los altavoces. Mientras observaba, horrorizado, sombras comenzaron a reunirse alrededor de Juan. Se movían como depredadores rodeando a una presa herida. Juan miró directamente a la cámara, sus ojos suplicando ayuda. Abrió la boca para gritar nuevamente y, esta vez, el sonido vino, no por los altavoces, sino desde algún lugar afuera de la caseta. El grito de Juan fue cortado abruptamente, y las sombras lo devoraron por completo. Cuando se disiparon, no había señal de él. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera explotar en mi pecho. Sabía que debía hacer algo, que debía intentar ayudar a Juan, pero el miedo me mantenía clavado al suelo. Las palabras de él resonaban en mi mente: no salgas de la caseta después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas. Las sombras en la caseta parecían crecer, alimentadas por mi miedo. Se extendían hacia mí, sus dedos etéreos casi tocándome. El aire se volvía cada vez más frío, y podía sentir que mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando noté algo en la esquina de la sala, un pequeño crucifijo de madera colgado en la pared. No recordaba haberlo visto antes, pero en ese momento pareció brillar con una luz propia. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia el crucifijo. Las sombras siseaban y se retorcían, como si la mera visión del objeto las ofendiera. Extendí la mano, mis dedos rozando la madera fría. En el momento en que toqué el crucifijo, una ola de calor recorrió mi cuerpo. Las sombras retrocedieron, gritando en una cacofonía de voces torturadas. La temperatura en la sala comenzó a subir, y los monitores parpadearon, volviendo su exhibición normal del cementerio silencioso. Me aferré al crucifijo como si mi vida dependiera de ello, y tal vez así fuera. Lentamente, las sombras se disiparon, regresando a las grietas y rincones oscuros de donde habían surgido. El silencio volvió a reinar, solo interrumpido por el sonido de mi respiración agitada. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, fue como si nada hubiera sucedido. El cementerio en los monitores parecía pacífico, sin ningún rastro de las criaturas que había visto. Pero sabía que algo fundamental había cambiado. El velo entre este mundo y otro había sido levantado, y yo había vislumbrado horrores que ningún ser humano debería presenciar. Apreté el crucifijo contra mi pecho, sabiendo que las próximas horas serían una batalla por mi cordura y supervivencia. Y en algún lugar afuera, en las sombras entre las lápidas, algo esperaba. Algo que conocía mi nombre y que no se rendiría fácilmente. La lápida era antigua, cubierta de musgo y líquenes, pero aún así podía distinguir un nombre: María Meléndez, 1843 a 1878. Debajo del nombre, había una inscripción que hizo que mi sangre se helara, que su sueño sea eterno, y que las puertas permanezcan cerradas. Algo en esa inscripción me inquietaba profundamente. ¿Puertas? ¿Qué puertas? ¿Y por qué necesitaban permanecer cerradas? Mi curiosidad superó momentáneamente mi miedo. Revisé los cajones de la caseta, buscando algún tipo de registro o mapa del cementerio. En el fondo del último cajón, encontré un libro antiguo y polvoriento. Las páginas amarillentas estaban llenas de nombres y fechas, aparentemente un registro de todos los entierros realizados en el Panteón de los Susurros. Con manos temblorosas, hojeé las páginas hasta llegar a 1878. Allí estaba María Meléndez, fallecida el 31 de octubre de 1878. Pero lo que más llamó mi atención fue una nota escrita a mano en el margen: ritual realizado. Puerta sellada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de ritual? ¿Y qué exactamente había sido sellado? Seguí leyendo, y poco a poco comenzó a formarse una historia siniestra. María Meléndez no era solo otra residente fallecida de San Miguel de Allende. Era una practicante de artes oscuras, temida y respetada por la comunidad local. Según los registros, en los meses previos a su muerte, una serie de desapariciones y muertes inexplicables asolaron la región.
Las páginas siguientes detallaban cómo, en su lecho de muerte, María confesó haber abierto un portal hacia un reino de sombras y demonios. Horrorizada por lo que había hecho, usó sus últimos momentos de vida para sellar el portal, sacrificando su propia alma en el proceso. La lápida que había visto en el monitor no era solo un marcador de tumba, era un sello, una última línea de defensa contra las fuerzas que María había liberado inadvertidamente. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la implicación de todo esto. Los eventos de esta noche, las sombras, las voces. El sello estaba debilitándose. Y de alguna manera, mi presencia aquí estaba acelerando el proceso. En ese momento, escuché un sonido que hizo que mi corazón casi se detuviera. Un chirrido metálico, como el de unas puertas antiguas abriéndose. Miré los monitores y vi, con horror, que la lápida de María Meléndez se estaba moviendo. La pesada piedra se deslizó lentamente hacia un lado, revelando una oscuridad que parecía devorar toda la luz a su alrededor. Y desde esa oscuridad, algo comenzó a emerger. Primero vi dedos largos y huesudos agarrando los bordes de la tumba abierta. Luego, una figura comenzó a arrastrarse hacia afuera. No era María Meléndez, al menos, no como debió haber sido en vida. Lo que vi era una criatura grotesca, una fusión macabra de mujer y sombra, con ojos que brillaban con una malevolencia antigua. La criatura miró directamente a la cámara, como si pudiera verme a través de ella. Una sonrisa terrible se extendió por su rostro, revelando hileras de dientes afilados como agujas. Felipe, su voz resonó en los altavoces, una mezcla de seducción y amenaza. Has sido elegido. Ven a mí. Juntos podemos abrir las puertas por completo. Todo mi cuerpo temblaba, dividido entre el terror paralizante y el deseo inexplicable de obedecer esa voz. El crucifijo en mi mano parecía pesar 1 tonelada, y podía sentir un calor intenso emanando de él. Entonces recordé las palabras en el libro de registros, ritual realizado. Puerta sellada. Si María había sellado la puerta con un ritual, tal vez hubiera una manera de reforzar ese sello. Con manos temblorosas, comencé a hojear frenéticamente el libro, buscando cualquier información sobre el ritual original. Las páginas parecían moverse por cuenta propia, hasta que se detuvieron en una sección que no había notado antes. Era una serie de símbolos extraños, acompañados por palabras en una lengua que no reconocía. Sin pensarlo 2 veces, comencé a recitar las palabras, mi voz ganando fuerza con cada sílaba pronunciada. El crucifijo en mi mano comenzó a brillar intensamente, y pude sentir una energía poderosa fluyendo a través de mí. En los monitores, vi a la criatura que había sido María Meléndez gritar de agonía. Sombras comenzaron a reunirse a su alrededor, como si intentaran arrastrarla de vuelta a la tumba. No, gritó, su voz una cacofonía de 1000 almas torturadas. No sabes lo que estás haciendo. El poder que podrías tener. Pero no me detuve. Continué recitando, sintiendo como si cada palabra estuviera grabada a fuego en mi alma. La luz del crucifijo se intensificó, llenando toda la caseta. En los monitores, vi cómo las sombras engullían por completo a la criatura. Con un último grito de furia y desesperación, fue arrastrada de vuelta a la tumba. La lápida se deslizó de nuevo a su lugar con un estruendo final, y luego, silencio. Exhausto y temblando, dejé caer el libro al suelo. El crucifijo en mi mano aún brillaba suavemente, pero el intenso calor había disminuido. Miré los monitores, casi con miedo de lo que podría ver. El cementerio estaba en calma. No había señal de sombras, criaturas o portales. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que las apariencias engañan. El mal que habitaba en el panteón de los susurros había sido contenido, pero no derrotado. Cuando el sol finalmente salió, iluminando el cementerio con su luz dorada, me permití relajarme un poco. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que mi batalla estaba lejos de terminar. Lo que fuera que estuviera sellado bajo esa lápida todavía estaba allí, esperando otra oportunidad. Y yo, Felipe Calvo, de alguna manera me había convertido en el nuevo guardián de ese terrible secreto. Una responsabilidad que nunca pedí, pero que ahora era mía para llevar. Los días que siguieron a esa noche fatídica fueron un borrón de agotamiento y paranoia.
No podía simplemente dejar mi puesto en el cementerio, no después de lo que había descubierto. Cada noche era una vigilia tensa, mis ojos pegados a los monitores, buscando cualquier señal de que el sello pudiera estar debilitándose nuevamente. Durante el día, cuando el sol bañaba el cementerio con su reconfortante luz, me dedicaba a investigar más sobre María Meléndez y el portal que había sellado. La biblioteca local tenía algunos registros antiguos que mencionaban a la bruja Meléndez, como se la conocía, pero nada sustancial sobre el ritual o el portal. Fue durante una de esas investigaciones que conocí a Carmen Jiménez, una historiadora local fascinada por el folclore de San Miguel de Allende. Cuando mencioné que estaba investigando la historia de María Meléndez, los ojos de Carmen se iluminaron con interés. María Meléndez, dijo, inclinándose hacia adelante. Ese es un nombre que no escucho desde hace años. Hay quienes dicen que todavía ronda el viejo panteón. Forcé una sonrisa, tratando de no mostrar lo cerca que estaba de la verdad. ¿En serio? ¿Y qué más sabe sobre ella? Carmen vaciló por un momento, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Mira, esto puede sonar loco, pero mi abuela solía decir que María no estaba realmente muerta. Que hizo algún tipo de pacto con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué más decía su abuela? Hablaba de un libro, continuó Carmen, bajando la voz. Un grimorio que supuestamente contenía el conocimiento necesario para abrir y cerrar portales a otros reinos, digamos así. Un grimorio. Claro. El libro que había encontrado en la caseta debía ser solo una parte de algo más grande. Ese libro, pregunté, tratando de mantener mi voz casual, ¿sabe dónde podría estar ahora? Carmen negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Pero. Volvió a dudar, se rumorea que fue enterrado con María. Una última protección, ¿entiendes? Agradecí a Carmen por su información y salí de la biblioteca con la mente dando vueltas. El libro estaba enterrado con María. Si quería reforzar permanentemente el sello, tendría que recuperarlo. Pero eso significaría. Tragué saliva. Eso significaría abrir la tumba de María Meléndez. Esa noche, volví a mi puesto en el cementerio con un nuevo propósito. Esperé hasta que la oscuridad fuera completa antes de tomar una pala y dirigirme a la tumba de María. La lápida parecía observarme acusadoramente mientras comenzaba a cavar. Cada palada de tierra removida hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Y si estuviera cometiendo un terrible error? ¿Y si, al abrir la tumba, liberara algo que no pudiera controlar? Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Después de lo que parecieron horas de excavación, mi pala golpeó algo sólido. Limpiando el sudor de mi frente, me arrodillé para examinar mi descubrimiento. Era un ataúd antiguo, la madera ennegrecida por el tiempo. Con manos temblorosas, forcé la tapa para abrirla. El olor a descomposición que esperaba nunca llegó. En su lugar, cuando la tapa se abrió, fui golpeado por una ráfaga de aire frío y un olor a hierbas secas. Dentro del ataúd, no había un cuerpo, solo un libro grande y antiguo, encuadernado en cuero negro. Con reverencia y miedo, recogí el grimorio. En cuanto mis dedos tocaron la tapa, sentí una descarga de energía recorriendo mi cuerpo. Imágenes comenzaron a destellar en mi mente, portales oscuros, criaturas de sombras, María Meléndez realizando rituales prohibidos. Tambaleándome hacia atrás, casi dejo caer el libro. Fue entonces cuando lo oí, un susurro en el viento, una voz que reconocí de inmediato. Felipe, la voz de María resonó a mi alrededor. Has encontrado mi legado. Ahora tienes una elección que hacer. Miré frenéticamente a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. La voz parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Puedes usar el grimorio para sellar el portal permanentemente, continuó, o puedes abrirlo por completo y abrazar el poder que ofrece. El destino de dos mundos está en tus manos. Mi mente giraba con las posibilidades. El poder que el grimorio ofrecía era tentador, poder para cambiar el mundo, para trascender los límites de la mortalidad. ¿Pero a qué costo? Recordé los horrores que había presenciado, las sombras que casi me consumieron. No,
el precio era demasiado alto. Con una determinación que no sabía que poseía, abrí el grimorio y comencé a recitar las palabras del ritual de sellado. La tierra a mi alrededor comenzó a temblar y escuché gritos de furia provenientes de algún lugar más allá de la realidad. No, gritó la voz de María. Estás desperdiciando siglos de conocimiento y poder. Ignoré sus protestas y continué el ritual. El aire a mi alrededor comenzó a centellear con energía y sentí como si me estuvieran desgarrando en 1000 pedazos. Cuando pronuncié la última palabra del ritual, hubo un destello de luz cegadora. Por un momento, tuve una visión de incontables portales cerrándose en todo el cementerio, sellados por una fuerza que apenas comprendía. Entonces, todo se oscureció. Me desperté con los primeros rayos del sol tocando mi rostro. Estaba acostado junto a la tumba abierta de María, el grimorio cerrado a mi lado. El cementerio estaba en silencio, pero era un silencio diferente, un silencio de paz, no de amenaza oculta. Lentamente, me levanté y miré a mi alrededor. El mundo parecía el mismo, pero sabía que algo fundamental había cambiado. Los portales estaban sellados, el mal contenido. Al menos por ahora. Recogí el grimorio y lo volví a colocar en el ataúd de María. Mientras cubría la tumba nuevamente, hice una promesa silenciosa. Permanecería como guardián de este lugar, protegiendo al mundo de los secretos enterrados en el panteón de los susurros. Cuando terminé de cubrir la tumba, noté algo en la lápida que no había visto antes. Debajo de la inscripción original, habían aparecido nuevas palabras como si estuvieran grabadas en la misma piedra: el guardián vela. El sello permanece. Sonreí cansado, sabiendo que mi vigilia apenas comenzaba. Pero ahora estaba preparado. El terror de la noche había pasado, y con el nuevo día llegó una determinación renovada. Yo, Felipe Calvo, era ahora el guardián de los secretos del Panteón de los Susurros. Y mientras viviera, los portales permanecerían cerrados, y los horrores del más allá seguirían siendo solo leyendas susurradas en las sombras de la noche.